Bueno, a ver cómo levanto esto, porque ahora os va a tocar la parte científica, como me ha dicho Elisa. Así que cambiamos de chip después de una charla sensacional que nos ha dado Eva, motivadora. Y bueno, vamos a aprovechar esa motivación que nos ha impregnado Eva de que el futuro está en nuestras manos y que tenemos muchas cosas que hacer, para que a partir de lo que yo os cuente, pues saquéis esas pinceladas, ¿no?, de cómo podemos aprovechar, innovar, cambiar los conceptos que tenemos, conectar cosas y hacer cosas muy chulas, nuevas. Bueno, primero agradecer a la organización, a Elisa, compañía, Cristina, que me han arropado durante estos días antes de llegar, a Mau por el empujoncito para estar aquí, estoy encantada. Soy Raquel, como ha comentado Elisa, vengo de CNTA. CNTA es un centro tecnológico que está en la Ribera de Navarra. Es un centro nacional que da servicio analítico, de formación, de asesoría, de consultoría y de investigación al sector alimentario. Entonces, somos un centro horizontal, no tenemos la especialización en cerveza, ni mucho menos. Y yo soy la responsable del Departamento de Investigación en Microbiología. Entonces, desde hace 20 años, como ha dicho Elisa, trabajo jugando con los bichos buenos y con los bichos malos, con las bacterias. A los bichos malos intentamos matarlos y a los bichos buenos, pues lo que creo que hemos conseguido humildemente durante 15 años, mi equipo y yo, es conocerlos e intentar controlarlos. Y uno de los bichos buenos, o el grupo de bichos buenos, que creo que es la razón por la que hoy les ha parecido oportuno que esté aquí, es el de los bichos responsables de los procesos fermentativos, ¿vale? Uno de ellos, pues, las bacterias lácticas. Y hoy os voy a hablar de las bacterias lácticas. Nos vamos a meter a saco dentro del proceso de fermentación láctica, pero vamos a hacer una cosa muy particular. A mí me parece muy particular. Es un trabajo que hicimos hace años y que hoy os lo voy a contar por primera vez de la mano de una empresa, guardando la confidencialidad que toca. Y es utilizar esa fermentación láctica a partir de un sustrato de fermentación, una base que no es habitual, que es el mosto de Malta, para intentar conseguir una bebida nueva que no existe y que surge a partir de esa base de fermentación y esas bacterias. Entonces, vamos a hablar un poco de ciencia, vamos a aplicar esa ciencia al mosto de Malta con estos bichos que os comento, que son las bacterias lácticas. Vamos a explicar cómo ocurre ese proceso de fermentación nuevo y vamos a ver qué saldría al final. Esa bebida tendría visos de ser una nueva bebida, qué pros, qué contras, qué posibilidades tiene, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, todos conocéis mucho mejor que yo, seguro, los que estáis aquí, que es el mosto de Malta. El mosto de Malta, simplificando muchísimo, es el resultado, es una bebida líquida, es el resultado líquido del remojo de la malta con agua caliente, nos da lugar a una bebida dulce y es el paso intermedio clave, uno de los pasos intermedios clave para la fabricación de una cerveza. Pero fuera de la cervecería podría ser un subproducto muy interesante para aprovecharlo con otros fines. Además, dada la cantidad de cerveza que se produce, vamos a centrarnos en Europa, es un sustrato, un potencial sustrato de fermentación que estaría muy abundante y del que tendríamos muchísima disponibilidad. Por poner cifras y para que os quedéis con un dato que corrobore eso que os estoy diciendo, pues el mosto de Malta podría, si asumimos que 1 litro de cerveza procede de 1 litro de mosto de Malta, pues en el año 2023 se producía en España 4.000 millones de litros de mosto de Malta. Con lo cual, esto nos hace pensar que, considerándolo un potencial sustrato de fermentación para otros procesos, tenemos cantidad de sobra. Por lo tanto, es indiscutible que hay una posibilidad de reuso, de utilizar ese mosto de Malta para otros fines. Además, como vamos a ver en las siguientes diapositivas de una forma muy rápida, es un sustrato muy adecuado para los procesos de fermentación láctica porque tiene la composición adecuada para que estos bichos se encuentren en unas condiciones estupendas y puedan multiplicarse y ejercer la función que vamos a ver luego.
Además, entra dentro de algo que seguramente ya habéis oído hablar muchísimo, que es el tema de la economía circular. Vamos a coger un producto intermedio y lo vamos a volver a meter en la cadena de producción para darle un valor adicional y hacer otro producto distinto a la cerveza. O sea, le damos una doble vida al mosto de Malta. Además, está muy encajado este proceso que propongo hoy, con tendencias del mercado que, bueno, Eva ha comentado algunas, que están muy en boga de todos y que están metidos en la cabeza de todos, que es el concepto Clean Label. No estamos proponiendo adicionar compuestos nuevos, estamos proponiendo utilizar un mismo sustrato, una base de mosto de Malta, para producir una bebida sin adición de ningún otro ingrediente. Estamos hablando de una bebida no alcohólica. Las bacterias lácticas no producen etanol, o al menos no en grandes cantidades, con lo cual estamos con la tendencia sin alcohol. Además, otra de las tendencias que están de moda y que están empujando bastante fuerte es la de los alimentos fermentados saludables, ¿vale? Luego vamos a hablar también de la parte funcional que tendría esta bebida. Y después tenemos flexibilidad tecnológica. ¿Qué significa esto? Que los medios de escalado ya los tenemos, ¿vale? La fermentación que estamos proponiendo, cambiando o quitándole protagonismo a la levadura y dándoselo a las bacterias lácticas, no requiere de un equipamiento radicalmente distinto al que tiene la fermentación alcohólica. Además, os vengo a hablar de una bebida concreta producida por fermentación láctica, pero vamos a meternos en la cabeza la kombucha, el kéfir, mixes entre bacterias lácticas y levaduras para, a partir del mosto de Malta, poder diseñar nuevas bebidas. Eso también tiene que resonar en la cabeza, y el ejemplo que os pongo hoy es de bacterias lácticas, pero podríamos abrirlo a otro tipo de productos. Empezamos con la composición nutricional, que es lo que os he dicho antes. ¿Qué necesitan las bacterias lácticas para poder tener un buen comportamiento a partir del mosto de Malta? Las bacterias lácticas, como seguro que todos sabéis, comen fundamentalmente azúcar. El azúcar del mosto de Malta es la maltosa. La maltosa es glucosa-glucosa, es un disacárido. Pero también el mosto de Malta tiene glucosa, con lo cual estamos dándole los azúcares que las bacterias lácticas necesitan para poder multiplicarse. Las bacterias lácticas necesitan otra cosa para poder multiplicarse, además de azúcar. Necesitan nitrógeno, y el mosto de Malta lo tiene este nitrógeno que además hay veces que en el laboratorio nos pasa que es una tendencia del laboratorio la valorización de subproductos, pero hay muchos subproductos que no tienen las proteínas adecuadas. El mosto de Malta las tiene, que son esos aminoácidos o péptidos de fácil asimilación, lo que llamamos en el laboratorio FAN. ¿Vale? Entonces tenemos el azúcar y tenemos los nitrógenos y el nitrógeno. Además tienen vitaminas y minerales que son adecuados para que las bacterias puedan crecer más rápido. Y una cosa muy casual pero muy necesaria para que una bacteria se pueda multiplicar en un caldo, que no siempre lo conseguimos en la valorización de subproductos y que en el mosto de Malta ocurre, que es el pH. El mosto de Malta tiene un pH entre 5 y 5,5, y para que os hagáis una idea, la bacteria en el laboratorio, en el caldo sintético que utilizamos los científicos, tiene un pH de 5,4, con lo cual está muy cerca del pH óptimo que tiene el medio sintético. Por lo tanto, tenemos un caldo de cultivo microbiano. Para bacterias lácticas, perfecto. A priori, estamos con un sustrato que sería muy bueno para el crecimiento de las bacterias. Además, hay otro tema, ya haciendo la visión a qué es lo que va a salir de esto, ¿no? Cuando pongan las bacterias en este mosto de Malta, ¿qué va a salir de aquí? ¿Cómo va a saber? ¿Qué sabor? ¿Qué características? Estamos haciendo algo muy nuevo, que el consumidor no tiene en la cabeza a qué puede saber. Las bacterias lácticas, pensar que las tenemos como el yogur, las tenemos en el queso, y el consumidor las identifica con ese tipo de sabores. El mosto de Malta viene con un color y con un sabor de base que le va a dar la peculiaridad y las características propias de una nueva bebida. Además, como os he dicho ya anteriormente, no estamos añadiendo nada más. Mosto de Malta y bacterias lácticas. ¿Qué bacterias lácticas se utilizan? ¿Qué podemos utilizar y por qué las bacterias lácticas? Pues las bacterias lácticas, además,
cuentan con una ventajita bastante buena, que os la acabo de introducir. El yogur y el queso están entre nosotros desde hace muchísimo tiempo. Ya tienen un aval de seguridad sanitaria muy potente. Están reconocidos como sanitariamente seguros, lo cual hace que la entrada o las posibilidades de uso sean mucho más sencillas. Además, las bacterias lácticas acidifican rápidamente. Tú las añades y el azúcar, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, las transforman en ácidos. ¿Esto qué relevancia tiene? Pues además del sabor, que también lo veremos luego, hay una característica muy interesante y de nuevo enlazamos, como ha dicho Eva, el tema de conectar con algo muy interesante, que es la conservación. No vamos a tener que añadir nada, clean label, para que el producto sea estable microbiológicamente, porque las propias bacterias van a bajar el pH hasta un pH que asegura que los malos, los microorganismos alterantes o los microorganismos patógenos, no van a poder multiplicarse al final. Vamos a tener un producto a priori estable microbiológicamente. Además, crece muy bien en sustratos vegetales, como es el caso de la malta, y ya os he dicho muchas veces que es tendencia clean label. Entonces, ¿cómo elegimos, si alguno de vosotros quiere experimentar en casa y hacer una prueba, cómo elegimos el bicho? ¿Qué bicho podemos añadir? Porque dentro de las bacterias lácticas, que es una gran familia, tenemos muchísimos géneros, lactobacilos, lactococcus, pediococcus, Weisselas, tenemos muchísimos géneros microbianos y dentro de esos géneros tenemos muchísimas especies. Lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, lactobacillus sakei, tenemos muchísimas especies. Y dentro de esas especies además tenéis muchísimas cepas. Con lo cual el abanico para elegir el starter, necesitamos el starter o cultivo iniciador, es muy amplio. ¿Cómo elegimos? Es bastante... O sea, el primer criterio es bastante fácil de conseguir, que es el de seguridad sanitaria, porque tenemos que asegurarnos que la bacteria que estamos usando sea QPS en Europa o GRAS en Estados Unidos, Quality Presumption of Safety. Son bacterias que están dentro de una lista positivas de bacterias que están reconocidas como seguras. Esta lista se actualiza anualmente y en ella está, os voy a decir, casi todas las bacterias lácticas que habitualmente se utilizan. Que no tenga genes de resistencia a antibióticos. Este es un tema que quiero enfatizar porque tenemos un problemita social importante que vamos a sufrir todos, y es que el uso indiscriminado anteriormente de antibióticos ha hecho que nuestro cuerpo esté lleno de genes de resistencia a antibióticos. Nuestro cuerpo, los cultivos, el cuerpo de los animales, y esto ha hecho que se extiendan los genes de resistencia a antibióticos. Y es muy difícil a día de hoy encontrar bacterias que no porten esta resistencia a antibióticos. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a usar una bacteria para fermentar y esa bacteria se va a quedar en la bebida fermentada, si no vamos a filtrar, también se podría filtrar, pero si no vamos a filtrar y la bacteria va a quedarse en la bebida final, al ingerirla estamos metiéndonos en el cuerpo un gen de resistencia a antibióticos que se va a transmitir a otra flora microbiana que tenemos en el cuerpo y podemos desarrollar resistencias a antibióticos con el consiguiente problema sanitario. La parte de seguridad hay que cumplirla obligatoriamente. Y después tenemos opciones para elegir especies y géneros bacterianos que cumplan con características tecnológicas como las que os he puesto ahí o características sensoriales, porque las bacterias lácticas pueden, en función del género y la especie que elijas, actuar de una forma u otra. De forma muy rápida, porque no quiero profundizar, si después tenéis alguna pregunta me la hacéis, la fermentación láctica, que seguramente ya la conocéis, es la conversión de azúcares a ácidos, ¿vale? La acidificación, como os he dicho, tiene dos funciones fundamentales. La primera es la de conservar, bajar el pH y llegar a ese pH por debajo de 4 que te asegura estabilidad microbiológica, y además aporta sabor. Ese sabor puede ser de dos tipos, en lugar del género o la especie microbiana que elijamos. Puede ser homofermentativa. Si la bacteria es homofermentativa, conseguiremos un sabor más limpio.
La bacteria únicamente producirá ácido láctico y el ácido láctico, pensad en el yogur, es un ácido que está bastante identificado y es un ácido, le llamamos acidez limpia. En cambio, si la fermentación es heterofermentativa, la bacteria láctica elegida será capaz de producir ácido láctico, pero también otros compuestos, como por ejemplo pequeñas cantidades de etanol, CO2 o ácido acético, que rápidamente podéis relacionar con el vinagre, y son sabores, no voy a decir negativos, sino sabores más complejos, que hay que trabajarlos más, pero no tienen por qué ser directamente negativos, aunque por facilidad de uso normalmente se elige en la industria homofermentativas por ese tema de evitarte los sabores complejos. Algunas especies de bacterias que os propongo ahí por distintas razones para utilizarlas como especies de interés, utilizado en el mosto de Malta. Le he dado una categoría diferencial al Pediococcus porque, aparte de ser homofermentativo y producir solamente ácido láctico, es una especie de bacteria láctica que crece muy bien en el mosto de Malta, normalmente en sustratos vegetales. Pero además de fermentar, estos bichos, de los que yo soy una apasionada, si das con el adecuado, que es lo difícil, si consigues la cepa adecuada, tienen capacidades múltiples. O sea, las bacterias lácticas pueden hacer magia de muchas formas si las sabes controlar y dirigir. Tienen potencial tecnológico. ¿Qué os estoy queriendo decir con esto? Que si tú eliges el starter o la combinación de bacterias adecuada para poner en un mosto de Malta, además de hacer que fermente, puedes hacer que en el proceso de fermentación se produzcan otros compuestos que pueden tener interés por otras razones y conferirle a tu bebida final unas características especiales. Por ejemplo, puedes elegir una bacteria láctica por su potencial tecnológico, que además de fermentar, produzca bacteriocinas o produzca antifúngicos. Esto te permite que la bebida que desarrolles tenga una capacidad conservante. O que no utilicemos, vamos a pensar que no utilizamos la bebida final, el producto de fermentación como bebida, sino que el producto de fermentación lo utilizamos como ingrediente para otras bebidas. En este caso estás teniendo un ingrediente que tiene actividad conservante sin necesidad de añadir conservantes, con lo cual estamos otra vez metiéndonos en el concepto clean label. O hay bacterias lácticas, hay especies de bacterias lácticas que son capaces de producir espesantes, texturizantes, que dan cuerpo. Esto se ha desarrollado, por ejemplo, en el mundo lácteo con el tema del yogur griego o de conseguir cuerpos en el yogur, una textura determinada sin necesidad de añadir un texturizante externo. Bacterias que son capaces de producir exopolisacáridos o bacterias que son capaces de producir aromas. Y las bacterias lácticas, ya sabéis, vuelvo al yogur, producen ese aroma característico al yogur que es diacetilo. Pero hay otras bacterias lácticas que producen aromas particulares que podrían conferir a esa bebida final unas percepciones organolépticas muy interesantes. Complicándolo un poco más y buscando todavía más y siendo más complejo encontrar esa cepa, hay bacterias lácticas que son capaces de producir vitaminas, hay bacterias lácticas que son capaces de producir fibra. Y ya flipándonos del todo, hay bacterias lácticas que son capaces de producir compuestos que son beneficiosos para la salud. Y tendríamos una bebida funcional. Hay bacterias lácticas, nosotros tenemos en el laboratorio, que son capaces de producir GABA. No sé si alguien estará empezando a oírse muchísimo. El GABA es un aminoácido que se producido normalmente por nuestra microbiota intestinal y que está muy relacionado con procesos de ansiedad, de depresión. Incluso los últimos artículos científicos lo relacionan con temas de enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, ahora mismo no está permitido ningún claim, no se puede etiquetar no está evidenciado científicamente con estudios rigurosos que el GABA esté directamente asociado ni con Alzheimer, ni con Parkinson, ni con ansiedad, ni con depresión. Son intuiciones basadas en bibliografía muy incipiente, pero pensando en, como ha dicho Eva,
quién sabe, o sea, parece que va a llegar, esa corroboración llegará en algún momento y las bacterias lácticas pues son capaces de producirlo. Meteríamos en nuestro mosto esta cepa durante su crecimiento sería capaz de producir GABA y tendríamos una bebida rica en GABA cuando la regulación nos lo permita. ¿Cómo trabajan en las bacterias lácticas? En el eje de las IES, en el eje vertical tenemos el recuento de bacterias lácticas, es un experimento típico de laboratorio. En el eje de las X tenemos el tiempo de fermentación y con la línea amarilla se representa una curva característica de crecimiento microbiano durante un proceso de fermentación. Las bacterias empiezan a adaptarse al medio, necesitan un tiempo pequeñito, unas horas normalmente para acostumbrarse al mosto de malta. Las pones ahí y dicen, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy metida? Tengo que adaptarme. Después empiezan la fase exponencial, ya están adaptadas, les gusta dónde están y empiezan a multiplicarse y alcanzan la fase estacionaria. Cuando alcanzan la fase estacionaria, que es esa fase que veis como de parada, ahí tenemos 1000 millones de bacterias, una media, ¿vale? Dependiendo de la especie, que es 10 a la 9, lo que os he puesto ahí, 1000 millones de bacterias por mililitro del tanque de fermentación. Podemos hacer dos cosas al hilo de lo que os estaba contando de bebida funcional. Podemos no filtrar y no pasteurizar y tendríamos un potencial producto de fermentación probiótico, ¿vale? Porque ahí tendríamos una gran cantidad de bacterias lácticas potencialmente probióticas. Ahora os explico por qué estoy metiendo concepto nuevo. O si no filtramos pero pasteurizamos térmicamente y matamos a los bichos, tendríamos un mosto, un producto de fermentación a partir del mosto potencialmente posbiótico. Introduzco estos dos conceptos porque también es algo que está llegando y que cada vez el consumidor está buscando más, ¿vale? El mercado de suplementos y de complementos alimenticios de probióticos y posbióticos está creciendo a un ritmo brutal. Probiótico es el bicho vivo, ¿vale? Ahí tenéis la definición ortodoxa, la buena, ¿vale? Es un bicho vivo que cuando lo ingiere tiene un efecto positivo sobre la salud. Y el posbiótico es el bicho muerto o los productos que ha producido el bicho cuando estaba vivo durante el crecimiento. Pero en el producto final no queda célula viva, siempre y cuando haga un beneficio en el huésped. Por lo tanto, no solo vale con que estén o el bicho vivo o el bicho muerto en el producto final. No solo vale con eso. Hay que demostrar que hay un efecto sobre la salud del huésped para poder etiquetar que esa bebida funcional tiene un efecto probiótico o tiene un efecto posbiótico. ¿Cómo es el proceso? Bueno, ya terminando este bloque, hemos visto que el mosto de malta es un buen sustrato de fermentación por su composición y sus características. Hemos visto quién debería ser y cuáles son las potenciales candidatas, los starters de fermentación y cómo trabajan. Hemos visto qué confieren esos starters de fermentación, qué podrían conferir a la bebida final. Hablamos de propiedades tecnológicas como el tema de los conservantes que hemos visto, hablamos de propiedades nutricionales, si la bacteria es capaz de producir fibra, podríamos tener una bebida rica en fibra o podríamos tener una bebida con unas características funcionales. ¿Cómo tiene que ser ese proceso? Pues el mosto lo tenemos que inocular con esas bacterias lácticas, hacer la fermentación y conseguir un producto de fermentación. Las bacterias lácticas trabajan en el rango de 30 a 37 grados centígrados dependiendo de la bacteria que utilicemos, con unos tiempos de fermentación entre 24 y 72 horas para llegar a un pH de 4. Recordad lo que os he dicho todo el tiempo, ese pH 4 es el que por debajo del cual la bebida es estable microbiológicamente y evitamos problemas de alteración del producto y evitamos problemas de patógenos. Tenemos que controlar en el proceso de fermentación cuánto bicho ponemos al principio, cuál es el inóculo inicial del starter y cuánto nos queda al final. Tenemos que garantizar que se implanta bien, que la cepa que hemos elegido es capaz de multiplicarse adecuadamente. Y normalmente, que esto sí que suele ser, bueno, es igual que en la levadura, es anaerobio, ¿vale? Necesita muy pocas condiciones de oxígeno para que el bicho pueda crecer. Esto ya os he comentado antes, es la curva de crecimiento, cómo se multiplican los microorganismos. Bueno, pues ya os he dado el contexto del sustrato, las bacterias y el proceso.
Este es un ejemplo para que veáis que lo que os estoy contando, aparte de teoría, lo llevamos a la práctica y en CNTA desarrollamos la bebida. En este proyecto que os traigo aquí se utilizó el mosto de malta como sustrato de fermentación para elaborar una bebida fermentada sin alcohol rica en fibra prebiótica. ¿Vale? Esto es lo que nos pidió en aquel momento la empresa. Y además que estuviera buena, claro. Este es os voy a enseñar ahora sí que si hasta ahora os he dado una chapa científica, ahora preparaos porque os vais a ver las gráficas reales de las pruebas que hicimos en el laboratorio, ¿vale? Para que veáis cómo se desarrolla un proceso en el laboratorio. En esta gráfica tenéis de nuevo en el eje de la izquierda, en este eje tenéis el recuento de... No, perdón, en este eje están mal los ejes. Allí tenemos el recuento bacteriano y aquí tenemos la concentración de oxígeno, ¿vale? Esta leyenda está mal. Y en el eje de las X tenemos el tiempo de fermentación. ¿Qué veis? Vemos que las bacterias empiezan en una concentración muy alta. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para que entendáis los ejes, equivale al logaritmo. 0 sería 0, 1 sería 10, 2 sería 10, 3 sería 1000, 4 sería 10.000, 5 sería 100.000, ¿vale? El número hace referencia al número de ceros que va detrás del 1. Inoculamos, como veis el punto amarillo, en una concentración de 10 millones de bacterias por mililitro. En menos de 24 horas las bacterias han alcanzado la concentración máxima que os he comentado antes, de 10 a la 9, 1000 millones de bacterias por mililitro de mosto. Y si veis lo que hace la bacteria, al principio teníamos todo oxígeno, lo que hace es consumir el oxígeno y después para multiplicarse y después estabiliza más o menos el sistema. Esto significa que el proceso de fermentación va bien y que la bacteria ha sido capaz de implantarse. Ahora medimos los azúcares. ¿Qué hace esta bacteria cuando se encuentra en el mosto de malta? Pues es importante que sea capaz por ella sola misma de romper la maltosa en glucosa-glucosa. Y aquí veis que fue capaz. Pusimos un mosto de malta con una concentración de 40 gramos litro de maltosa, y lo que hace es, como veis, en las primeras 25 horas rompe la maltosa y va desapareciendo hasta que a las 25 horas apenas quedó maltosa en el medio. Ya no tenía maltosa de la que tirar. Y la glucosa que sale de la maltosa, aparte de la pequeña cantidad que hay libre, la consume rápidamente, ¿vale? Vemos ahí que incluso rompe la maltosa y es tan rápida la degradación que no somos capaces ni de ver el pico de glucosa. Pero en las primeras 25 horas, de nuevo, la glucosa desaparece. La sacarosa, que diréis, ¿dónde sale la sacarosa? No os puedo contar todo, pero añadimos sacarosa porque lo necesitaba mi cepa. La sacarosa la consumió muy rápido también, en menos de 25 horas. Y la fructosa es un ejemplo de la fructosa, ¿de dónde sale? La sacarosa es el disacárido fructosa-glucosa. Entonces, mi cepa, la cepa que propusimos, era capaz de romper las dos cosas, la maltosa y de la sacarosa. Entonces, lo que hacemos es monitorizar qué hace con la fructosa. Al escindir la sacarosa en fructosa y glucosa, se libera la fructosa en el medio, tiene más afinidad por la glucosa, como habéis visto, la glucosa se la come rápidamente y la fructosa la va dejando en el medio. ¿Nos interesa que se quede la fructosa en el medio? Puede ser que sí, porque si pensáis en qué se os ocurre que está la fructosa, pues está en las frutas. Ese sabor afrutado era buscado para conseguir un organoléptico que nos interesaba en la bebida final. Sorpresa, bueno, sorpresa todavía no, lógico, si como os he dicho antes la bacteria hace la fermentación láctica, pues en esta gráfica veis que se producía ácido láctico y ácido acético. Era heterofermentativa, estaba produciendo los dos. Pensar cómo está quedando el producto de fermentación. No queda glucosa, no queda sacarosa, no queda maltosa, queda fructosa. Nos interesa, pues a priori tiene buena pinta. Hay ácido acético, vinagre, nos interesa a ver cómo queda al final, pero hay mucha cantidad de ácido láctico, que en principio os he dicho que era un sabor bastante aceptado por el consumidor. Sorpresa es esta,
No lo esperábamos y cuando hicimos el balance de masas, nosotros no estábamos haciendo el seguimiento del manitol, pero resulta que nuestra cepa pues, decidió en unas condiciones determinadas, nada es tan fácil como os estoy contando, esto costó 4 años de curro, produjo manitol. Y el manitol es un polialcohol y el polialcohol es un edulcorante. Y estamos añadiendo, está produciéndose desde dentro un edulcorante que no tenemos que adicionar de forma externa. De nuevo, contribución positiva al sensorial final. Y además, como os he dicho, lo que queríamos es una bebida fermentada, no alcohólica, que estuviera buena y además que fuera saludable. O sea, estábamos buscándolo todo. ¿Y cómo hicimos que fuera saludable? Vamos a ver si este bicho, esta cepa que hemos elegido, es capaz de producir fibra. Pues es capaz de producir fibra. Entonces tenemos ahí la cantidad de fibra que la bacteria era capaz de producir en el tiempo y como veis, pues es una cantidad de fibra significativa. Llega a la cantidad que la regulación pide para poder etiquetar como fuente de fibra, ¿vale? Entonces lo conseguimos un producto de fermentación que, como veis, todavía no le estoy llamando bebida, que es organolépticamente aceptable. Y digo aceptable porque no digo organolépticamente la hostia, no, es organolépticamente aceptable, ¿vale? Hay matices y hay trabajo por delante. Aparentemente funcional, es fibra potencialmente prebiótica y enfatizo potencialmente porque para que sea prebiótica, y prebiótico es el ingrediente, a ver, probiótico os he dicho que es la bacteria viva, posbiótico es la bacteria muerta, prebiótico es el ingrediente que cuando ingieres llega a tu intestino y tiene un efecto positivo sobre tu microbiota intestinal. Es potencialmente prebiótica, habría que demostrarlo con ensayos clínicos y además conseguimos el pH 4 porque lo que queríamos es que fuera estable y no tener que pasteurizar, ¿vale? No aplicar tratamiento térmico. El producto de fermentación, que me he cuidado mucho de no llamarle bebida, ahora hay que hacer magia y hay que hacer que esté bueno y que tenga las características que la empresa quiere. Para esto ya CNTA nos echamos un poquito al lado, participamos y apoyamos, pero la decisión final la tiene la empresa. ¿Quiere filtrar o no quiere filtrar? Si filtras, eliminas las bacterias lácticas, pierdes esa posibilidad de que sea probiótico. Recordar que tienen que estar ahí. Si pasteurizamos sin filtrar, podríamos dejar que fuera posbiótico y si no hemos conseguido el pH 4, pues habría que añadir acidificantes. Ese sabor aceptable lo queremos hacer exquisito. Tenemos que añadir ingredientes, saborizantes, aromas, texturizantes y después hay que hacer el escalado industrial. Entonces, las pruebas de laboratorio que os acabo de enseñar hasta escala piloto demuestran que es factible industrialmente. Lo que ahora hay que hacer es corroborar si esa factibilidad técnica realmente es extrapolable a un entorno industrial. Y, por supuesto, la madre del cordero, que es la cosa con la que topamos cuando nos hemos emocionado los investigadores porque algo es factible, ahora llega, eso lo vigilamos desde el principio, llega el tema regulatorio y hay que empezar a pensar cómo lo tenemos que etiquetar, ¿no? Si nos van a dejar. El punto de partida positivo es que el mosto de Malta lleva consumiéndose desde antes del año 1997, que es el punto que pone de inflexión la Unión Europea para determinar si es novel food o no es novel food. Este producto no es novel food, no entraría en la reglamentación y en la tramitación del expediente tedioso, costoso y largo que implica conseguir que un producto sea novel food. Por lo tanto, se regula bajo las normas generales de alimentos y bebidas no alcohólicas, que yo no soy ninguna experta en regulación, pero esa reglamentación es la 1169/2011, que es la que indica qué información alimentaria hay que poner en un producto. Hay que darle nombre. ¿Qué nombre tiene esta bebida? Esto es nuevo. Habría que pensar. Luego vemos ahí abajo en el cuadro os indico con el Código Alimentario Español y las normas horizontales habría que pensar qué denominación se le da a esta bebida. Hay que poner la lista de ingredientes, la información nutricional que corresponda y alérgenos, porque cebada, gluten, hay que ver cómo se etiqueta.
Después, si queremos poner fuente de fibra o si queremos poner que es prebiótica, una alegación nutricional en el primer caso, una alegación funcional en el segundo caso, tenemos que irnos al reglamento 1924/2006, en el que para poner una alegación nutricional tenemos que conseguir, por ejemplo, en el caso de la fibra, una cantidad X de fibra por 100 gramos o 100 mililitros de bebida para poder etiquetar fuente de fibra y una cantidad 2 por X si queremos etiquetar como rica en fibra. O si queremos poner que es prebiótica, ayuda a las defensas o mejora el sistema inmunitario o tiene un efecto funcional sobre el eje intestino-cerebro, tenemos que comprobar en las alegaciones saludables de EFSA si existe esa posibilidad. Y si existe, tenemos que saber que solo podemos poner la frase o las frases que EFSA indica. EFSA es la Agencia Europea de Regulación Alimentaria y te exige que pongas, te obliga a poner las frases que ella considera que están vinculadas a la demostración científica de esa propiedad saludable. Y si además, como hemos dicho, el sabor es aceptable solamente y hemos tenido o tenemos que añadir aditivos, aromas, texturizantes, acidificantes, tenemos que ir al reglamento 1333/2008 de aditivos o de aromas para comprobar si lo que estamos añadiendo pues, es lo que se puede añadir. ¿Cómo la vamos a comercializar? Pues en principio entraría dentro de la categoría de bebidas refrescantes sin alcohol, con una categoría próxima, bebidas fermentadas no alcohólicas, pues como por ejemplo el kéfir de agua o la kombucha. Entonces ya hemos hablado de la regulación aplicable, de cómo etiquetar y la funcionalidad, el tema funcional tendríamos algunos aspectos que podrían estar permitidos, como os he comentado, fuente de vitaminas, de fibra o contiene cultivos vivos, que también habréis visto, esto también se puede etiquetar, ¿vale? Y la parte de marketing sabe mucho de esto. Si no puedes alegar una funcionalidad saludable, puedes poner que contiene cultivos vivos y el consumidor ya ha permeado esta idea y tiene asociada en la cabeza que cultivo vivo lo relaciona con saludable, aunque realmente no siempre es así. Y no permitido, pues no está en España desde el 2021 probiótico se está empezando a permitir, posbiótico no se puede poner, mejora la microbiota no se puede poner, fortalece las defensas no se puede poner si no hay un aval científico detrás y ayuda a la digestión solo se puede poner para los starters del yogur, ¿vale? Solo está en EFSA reconocido para eso. Y esta sería la idea que tenemos de nuestra bebida final y cómo quedaría el concepto. Y esto es todo de la parte científica que me corresponde a mí. Espero que os haya sido útil. Me quedan 5 minutillos, así que si tenéis alguna pregunta, lo mismo. ¿Alguna pregunta? Venga. Pues esa es muy buena pregunta. Eso lo están sufriendo los kombucheros ahora. O sea que la bacteria, si conseguimos que el pH sea inferior a 4, el ritmo de crecimiento va a ser muy lento. A diferencia de las levaduras, estas macroscópicamente no se ven tanto, son muchísimo más pequeñas. Entonces, en la bebida final no vamos a ver ese pozo que puede tener una levadura o una cerveza sin filtrar, es mucho más pequeño. Y después a pH por debajo de 4 la evolución es muy lenta. La podrías mantener, yo creo que no voy a jugármela. 3 meses podría estar en refrigeración, 4 meses podría estar en refrigeración sin evolución. ¿Alguna más? Hoy un biotecnólogo, qué miedo. De nada, un placer. ¿Habéis evaluado vosotros si estos microorganismos pueden alterar durante el proceso ciertos metabolitos secundarios de frutas que se les añaden? Es decir, algunas de estas vitaminas o compuestos van glicosilados para que ejerzan luego su función en el organismo, etcétera. ¿Habéis visto si hay variaciones en el estado metabolómico
Joder, es una pregunta de high level esa, ¿eh? Sí, hemos visto, pero no en este proyecto en concreto. Lo que hacen estas bacterias pueden hacer es una biotransformación de los polifenoles. Por ejemplo, transforman un polifenol en otro polifenol y el segundo polifenol tiene mucha más actividad funcional. Entonces sí que se puede trabajar en que haya una biotransformación enfocada en una propiedad funcional. Sí, se podría. Yo eso lo haría con GMMs, modificando genéticamente, porque encontrar una cepa salvaje que lo tenga todo es muy complicado. O sea, porque aquí la dificultad que hemos tenido y que tenemos tanto con este como con otros procesos fermentativos es que, al hilo de lo que hablábamos antes con Luismi, es que buscar una cepa que lo haga todo, y hacerlo todo es que fermente, que tenga actividad conservante, que dé un sabor adecuado, que además tenga una propiedad funcional, es buscar una aguja en un pajar. Y hay un trabajo de screening previo a partir de todo el cepario de bacterias lácticas de CNTA. Nosotros tenemos como 600 bacterias lácticas con las que jugamos. Encontrar la que hace esto es muy complicado. Entonces, antes estábamos hablando de que el futuro, ¿no?, volviendo a lo que decía Eva, tenemos que seguir con estas técnicas tan rudimentarias, o por qué no cogemos una bacteria que crezca muy bien y le metemos genes en su ADN que hagan lo que nosotros queremos que hagan, y tenemos la bacteria que es capaz de producir todo lo que quieres. Ya sabemos hacerlo, conocemos el proceso, tenemos muchísima experiencia tenemos, digo, todos los que nos dedicamos a este mundo, en fermentación, en optimizar el producto final, en darle el sabor que queremos. Vamos a centrarnos en que el bicho sea capaz de hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué no hacemos esto? Para los que no lo sepáis, no lo hacemos porque la regulación europea ahora mismo está creo que es cautelosa, voy a utilizar esa palabra, y está primando que demostremos los científicos que estos bichos modificados genéticamente, que después nos vamos a meter en la boca, cuentan con todas las garantías sanitarias. Pero en esta cautela está siendo más lenta de lo que nos gustaría, y nos están adelantando por la derecha países terceros fuera de la Unión Europea, y por supuesto está Estados Unidos y Asia, que están a tope con este tema. Yo creo que tenemos que estar preparados y que tenemos que investigar, que es lo que comentábamos antes. Tenemos que investigar y estar preparados para que cuando abran la puerta entremos como Miura, ¿no? Porque si no, ya cuando abran la puerta lo que van a hacer es entrar los de fuera. Entonces es la estrategia por la que yo creo que las empresas deberían apostar. Pero también entiendo que es un riesgo muy gordo, porque no sabes cuándo va a ocurrir eso. ¿Alguna pregunta más? Luismi, que me pregunten los chavales, que me las hacen más fáciles. La pregunta que tengo es, imaginando el futuro, ¿tú crees que...? Hola, ¿me oís? Muy bien. Hola. Sí, la pregunta es, conectándolo a lo que comentaba Eva, ¿no?, de pensar sobre el futuro y la experimentación y aprender de la experimentación, ¿ves que quizás en el futuro estudiantes o cualquier persona pueda tener acceso fácil a estos microorganismos y aplicarlos a, bueno, en este caso no a maltas, sino a todo tipo de productos, ¿no?, alimentarios? ¿Ves esto muy lejano o crees que es algo que se va a trabajar, ¿no? Y incluso empresas como el CNTA quizás tenga un banco de levaduras que pueda hacerlo de forma open source, ¿no? Es como lo abrimos a todo tipo de personas que quieran experimentar con estas cepas. Obviamente serías como un comercializador, ¿no?, de este tipo de productos, y eso impulsaría a personas a experimentar y a trabajar otras vías que quizás no son posibles o no tienes los recursos para trabajar dentro del CNTA. Qué chula la pregunta, Luismi. Pues como utilizando otra vez a Eva, yo creo que ha venido bien que Eva esté la primera, porque nos va a hacer a todos. Es un escenario utópico. Y la palabra fácil que has dicho ¿sería fácil que estos chavales tuvieran dentro de 20 años bacterias a su disposición por 20 euros en una farmacia o en un establecimiento X o en un...? Yo creo que es un mix. Yo creo que que las bacterias con un potencial funcional, me voy a flipar, que sea capaz de amortiguar los efectos del Alzheimer, van a ser muy valiosas y que van a estar en manos de pues empresas farma o empresas que controlen, y esas no las van a ceder. O sea, me resulta muy complicado
o sea, creo que la investigación va a tirar hacia GMMs, organismos modificados genéticamente o bacterias salvajes que tengan potencial, que tienen potencial terapéutico sin ser medicamento. Pero el resto de bacterias, starters de fermentación, yo creo que es un escenario perfectamente plausible. De hecho, te metes en Amazon y el que quiera fabricar kombucha en casa ya puede comprarse el SCOBY. Yo creo que el que quiera comprarse starters de fermentación se pueden comprar en Amazon. O sea, puedes comprar los starters del yogur, puedes comprarle Saccharomyces cerevisiae de la cerveza, tienes un montón de cepas a precios muy asequibles, se está fabricando cerveza en casa. O sea, yo creo que de toda esta panda de gente joven que son nuestro futuro, si esta tarde les hemos inspirado y se quieren meter en Amazon, por 30 € se compran tres bacterias lácticas, ponen un vaso de mosto, exprimen, mojan la malta, se hacen un caldo, se ponen 3 bacterias distintas, os animo a que lo hagáis. Y en 72 lo ponen en un ambiente de 30 grados y pasado mañana probáis los 3 vasos, con la bacteria A, con la bacteria B y con la bacteria C. Y ya tenéis vuestra bebida y a ver a qué sabe. Yo creo que sí que puede ser factible a unos niveles. O sea, las bacterias guays que quedarán en manos de los que la hayan desarrollado. Ya está, Elisa. Gracias.